Y Eugenio, a propósito de la relación de los jubilados con los medicamentos, que es tan fluida lamentablemente, porque cuando avanza la edad obviamente los jubilados pasan a ser la población más dependiente de los fármacos, ¿no? La Confederación Farmacéutica Argentina está denunciando pérdidas millonarias por deudas que el PAMI acarrea, es decir, por las creencias que no cobra del PAMI, en algunos medicamentos hasta como la insulina de hasta 500 millones de pesos. Nos preguntan si puede haber algún tipo de colapso en la relación entre las farmacias y el PAMI y cómo afectaría esto a los jubilados, ¿no? Hoy hay una situación, por eso yo hablaba de la necesidad de una mesa de tres patas, es decir, que estén todos aquellos que son actores en el circuito del medicamento, porque la industria se dice afectada por una deuda anterior y en razón de eso pidió la prórroga de su contrato, cosa que viene haciendo así desde el 97. Se dice que le deben alrededor de 1.600 millones de pesos. A las farmacias hay una parte que le debe la industria y otra parte que le debe el PAMI. Las droguerías, que son las que proveen a las farmacias, en general dependen de la industria y son las que piden el pago en efectivo o a corto plazo. Por lo cual, si no se aclara todo esto en una sola mesa, con el PAMI, que es el pagador, poniendo las reglas y acordando, es muy difícil que se resuelva, salvo que se haga provisoriamente y con la inquietud que esto genera a los jubilados. Tenemos otra pregunta, pero hasta ahora ningún gobierno le puso cascabel al gato, ¿no? El cascabel a la industria de los medicamentos. ¿Qué pasa si uno incorporó a partir del mes de abril a la esposa y gastos de obra social con el formulario debe ser, ¿no? 572, ¿se actualiza para el mes de mayo? Sí, porque ahí el 572 es para deducir gastos. Si está a cargo la esposa, se deducen los gastos de ambos, ¿no? Está muy bien. Es uno de los gastos que se puede deducir, digamos. A ver si tenemos más preguntas. Igual no es recomendable dejarle la tarjeta. Eugenio, ¿no? le traslado otra inquietud que también me llega a través de las redes sociales personales y nos dan referencia de lo que sucedió en el Archivo General de ANSES, no sé si usted está al tanto, de un incendio en el que se perdieron 1/3 de los expedientes. Muchos jubilados están esperando hace mucho tiempo poder cobrar y encima sucede esto. ¿Va a afectar de alguna manera a los juicios o puede haber alguna forma de recuperar esa información para que se cumplan en tiempo y forma? No, es dable poderla recuperar, hay que reconstruir los expedientes, pero esto lleva al tiempo ya casi eterno del trámite del juicio, un tiempo administrativo más. Inclusive el archivo San Martín siempre tuvo la calidad del Triángulo de las Bermudas, porque se pierden muchos expedientes o se malarchivan, porque hay muchos que no están digitalizados, sobre todo los más antiguos, y esto genera unas pérdidas de tiempo terribles. La verdad que la situación es grave. Y sí, sobre todo la edad de los jubilados no están como para perder más tiempo. Ahí está. Mira otro. ¿Cuánto demora en salir la jubilación después de presentar todos los aportes correctamente el 12 de marzo, o presenté todos los aportes correctamente el 12 de marzo y cumplí los 65 el 19 de marzo? Gracias, Armando. Bueno, en realidad debiera salir dentro de los 90 días. El tema que hay que tener muy en cuenta, porque eso también ha sido siempre un callejón en ANSES que nunca se pudo resolver, cuando hay muchos trabajos para verificar, demora más tiempo. Es decir, y en general la historia laboral de una persona de más de 65 tiene trabajos, empresas, algunas que no existen más, que hay que verificar periodos y demás. Pero este está mucho, te pregunto esto por, bueno, ahora algo que te cuento, pero este está mucho más aceitado que en otra época. Claro. Porque todavía se ven los papelitos en los estudios de los abogados que dice, para jubilarse, no consulte, aceleramos la jubilación, y ahí se quedan con 3 jubilaciones, los 3 primeros meses se quedan ellos. Sí, inclusive lo que fue la primera moratoria fue terrible. Claro. Es decir, porque ¿qué pasa? ANSES había privatizado el trámite. Es decir, había que juntar tantos elementos y hacer el SICAN. Decía, no, pero usted lo puede hacer por internet. Claro. Es decir, claro, tenía que ser contador previamente. Claro. Terminaba en un gestor. Entonces, esto hoy se ha facilitado muchísimo, pero de todos modos, siempre hay periodos y demás que hay que certificar, y esto necesita una ayuda que le tiene que dar el propio ANSES. Claro. Ahí tenemos otra pregunta.
Hola, quería preguntarle al señor Semino por qué nos demoran la actualización de nuestros saberes. Yo soy jubilada de la provincia, en la parte de seguridad, por lo que entiendo nosotros tenemos régimen de la provincia, Santiago del Estero, gracias. Sí, en realidad hay certificaciones, pasa en muchas de las cajas transferidas, que llega tarde la información, pasa con fuerzas de seguridad, pasa con docentes que trabajaron en otra jurisdicción, entonces como se les aplica la actualización, por ejemplo, por el 82% móvil, hasta que la otra jurisdicción no le comunica cómo evolucionó la categoría que tenía en la actividad o qué aumento tuvo, no le actualizan su haber jubilatorio. Pero en la época de la informática y estaba todo el mundo conectado, ¿cómo llega tarde? En la época de la informática no llegaban las partidas de defunción al PAMI. Ah, mira. Y por eso se seguían vendiendo insumos, medicamentos y demás, se refiero a 2015, sí. Aquellos que no estaban dados de baja del padrón de hacía mucho tiempo, a pesar del fallecimiento. Eugenio, hablando de digitalización, hasta que llegue la próxima pregunta, para los futuros jubilados, ¿va a ser tan difícil el trámite teniendo en cuenta que ya está prácticamente digitalizado el empleo de cada una de las personas que actualmente no somos jubiladas, pero que de acá a 10, 20, 30 años sí lo vamos a hacer? A ver, lo que está a favor, la fortaleza, es que desde el 94 el sistema está informatizado y están incorporados muchos de nuestros aportes. La debilidad del sistema es que cada vez somos menos los que aportamos los 30 años, por lo cual si no se genera alguna metodología nueva, con esta ley no se llega. Si uno no guarda los recibos de sueldo como sí lo hacían antes, pero llega el momento de jubilarse, entonces si está digitalizado desde el 94, no hay problema, digamos. Me refiero a esas personas que por ahí tuvieron un incendio, una inundación, que se está escuchando tanto, para llevar un poco de... No, en realidad por eso hay que generar nuevas formas, que las hay en el mundo. Hoy esto de tener que guardar el ticket es una cosa anacrónica, pero en muchos casos ayuda. Claro. Mira, gracias doctor Semino por brindar tan buena información. Es que falta esto para el jubilado, pero debería ser el Estado. Sí, obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. Digo, porque vos tenés toda la predisposición, buena onda, sí, claro. Venís, pero el Estado tendría que invertir dinero justamente en difundir estas cosas. Lo que pasa es que históricamente, y esto compete a todas las administraciones que han pasado, el Estado, en lugar de dar información, pretende o supone dar información a través de hacer marketing o hacer propaganda o publicidad con esa información, por lo cual siempre termina siendo confusa. Es decir, lo que hace uno, más que información, en muchos casos da las malas noticias que no da el Estado, ¿no? Y Eugenio, con respecto a la tarifa social, ¿cómo viene influyendo en el bolsillo del jubilado? Digo, ¿ha tenido algún tipo de denuncia sobre el alcance de la tarifa, si llega efectivamente a donde debe llegar o si aún hay retrasos? Se aplicó, es decir, lo que tenemos una experiencia mayor es en luz, porque está vigente desde febrero. Hay que ver el nuevo comportamiento con gas, con el transporte. El transporte va a ser sencillo porque directamente se carga en la SUBE. Con luz el problema es el siguiente: se le aplica la tarifa social al jubilado adentro de su departamento, por lo cual paga 50, 60, 70 pesos. Ahora, por expensas le llegan 700 pesos más, sí, claro, que es la luz del consumo del ascensor, la bomba de agua, etc. Ahí no hay tarifa social. Ahí no hay tarifa social, ¿no es cierto? Recién Nancy de Mendoza, ahí está, nos preguntaba lo siguiente: Eugenio, recién prendo la TV, ¿va a seguir la moratoria de ama de casa? Tengo 59 años, los cumplí en marzo. Gracias, Nancy de Mendoza. Desgraciadamente no está previsto, es decir, y es más, está negado por los funcionarios. Es decir, la ley vigente concluye, y así lo dice la misma, en el mes de septiembre. Ahora, como hubo algunas prórrogas, que no fueron automáticas, porque a veces por especulaciones políticas dicen, no, porque estuvo la del 2005, después la del 2014, no. Hubo un periodo muy largo hasta que surgió la de 2014, donde estaban estos problemas acumulados de aquellos que no se podían jubilar. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que no hay prórroga.
¿Anunció el gobierno que no iba a haber prórroga o lo presuponemos porque no anunció que existía? No, lo anunció el propio ministro de Trabajo, el doctor Triaca, y el doctor Basavilbaso, que es el director de ANSES. Después, mira. Hola, soy José, tengo 59 años, de Posadas Misiones, percibo una pensión no contributiva presente en ANSES, todo mi aporte de 12 años y medio y dicen que me corresponde a los 61 años y medio. Yo quise hacer una jubilación con moratoria, presenté los papeles hace un año, ¿me corresponde o no? ¿Se entendió? Bueno, en principio, si compra la deuda a través de la moratoria, podría jubilar, ¿no? Pero bueno, esto siempre es dable y es difícil opinar desde afuera del caso, porque cada uno tiene su historia, hay que ver si hay periodos, por ejemplo, de insalubridad, es decir, una cantidad de cuestiones que hay que verla en la historia particular de esa persona. Si me puedes contestar rápido antes, sí, ¿cómo no? Y ya ponemos otra pregunta. ¿Cómo están los sectores de geriatría y de salud mental en el panel? Y realmente muy, muy mal, por dos razones. Salud mental es porque se hizo una ley magnífica, pero sin que existiera la red de cobertura necesaria que acompañara lo progresista de esa ley. De sacar a los pacientes de los manicomios. Claro, es decir, está muy bien que no haya manicomios, esto estamos totalmente de acuerdo, pero para eso hay que ver cuáles son las redes de contención que no existen. Por lo cual no hay, o hay muy pocas camas de contención psiquiátrica. Y ahora me contás de geriatría, sí, porque antes dice, entre las medidas sociales que anunció Macri, ¿es verdad que el plan Progresar aumentó un 20%? Desconozco, la verdad que... Yo no he escuchado tampoco. No estaba en el paquete del sábado último, no estaba. No. ¿Y geriatría? Geriatría es el otro gran tema, hay dificultades, hubo deudas planteadas también el año pasado, por lo cual hay una espera para la internación geriátrica que a veces lleva meses, y esto en una internación geriátrica sabemos que es imposible sostenerla, y por otra parte hay mucha geriatría clandestina, porque las obras sociales siguen acogidas a la emergencia del plan médico obligatorio y no internan en geriatría o dan subsidios pequeñísimos. Eugenio, mil gracias. A ustedes, así un placer. Porque la verdad, bueno, ves todas las preguntas que te han hecho y que quedan sin contestar, pero te tenemos nuevamente a la brevedad.